Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar la tercera conferencia del ciclo de conferencias sobre la deconstrucción, la civilización cristiana. Yo sé que estamos en fallas, mucha gente no puede venir, es difícil venir, pero creemos que es importante formarnos. Y aunque aquí no seamos demasiados, es verdad que online hay muchas visitas. La charla primera creo que eran casi 500, la segunda 250, 300. Y entonces denota un interés de la gente, de las personas, profesores, padres, catequistas, del tema este. Entonces es un tema que, yo lo digo estos días que hemos hablado, que hemos de estar bien formados como profesores, catequistas, padres, personas, porque es un tema que viene ya. Entonces hoy vamos a ver la tercera conferencia, es un poco la aplicación ya un poco más práctica de lo del último día, la Agenda 2030, ya en los colegios, que vamos a ver enseguida. Entonces, antes de empezar, sabéis que nos gusta empezar con una lectura del Evangelio que un poco centre lo que es la conferencia. Del Evangelio según San Marcos. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. ¿Palabra de Dios? Pues fijaos, en este Evangelio, cómo Jesucristo ama a los niños. Dice que los bendecía, los abrazaba, y entonces, claro, vemos ahora que pasa lo contrario. Como el mundo moderno va contra los jóvenes. La Agenda 2030 está a tope en los colegios, en los libros. Yo, fijaos, ayer estaba con mi hijo dándole clases sociales primero de la ESO, y enseguida aquí los objetivos de los ODS, aquí, página 190, Sociedad Egipcia, Igualdad de Género, aquí enseguida, y vais aquí, por ejemplo, la portada, y veis los ODS aquí claros. Eso en cualquier libro que sea, este es una editorial, pero en cualquiera que podamos entrar, vuestros hijos o nietos tengan, aparecen estos iconos, lo que denota de modo práctico, que tampoco lo esconden, se pone ya claro. Y en muchos colegios públicos, no os digo nada ya, el nivel que hay ya de cómo está metido, pero también muchos colegios cristianos, no digo nombres, pero sé nombres, como también imparten esto a un nivel que sé como los colegios públicos, y dices, pero macho, pero ¿qué hacemos? ¿No? Entonces yo creo que hemos de estar bien formados para defender a nuestros hijos, sobrinos, nietos, catecúmenos, lo que sea, porque el mundo, lo que Jaime explicó estos días, está aquí ya. Hoy lo veremos mucho mejor cómo está la cosa. Entonces, nada, es una oportunidad que tenemos para formarnos. Os dejo ya con Jaime, sabéis que es experto en estos temas. Les pido nada que disfrutemos de su conferencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, la tercera conferencia sobre el tema de la deconstrucción y reconstrucción de la cosmovisión cristiana. El asalto de la élite global a la educación. Como estos temas están interrelacionados, seguramente vamos a tocar algunas cosas de las que ya se mencionaron aquí anteriormente. Pero básicamente vamos a tratar tres aspectos. La ingeniería social en marcha contra niños y jóvenes, en primer lugar. En segundo lugar, qué hacer contra la pérdida de la identidad personal, familiar y social. La fe y la ciencia. Tercero, alternativas al contrabando ideológico en el currículum escolar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos relacionados con ciencias naturales en primer lugar y ciencias sociales en segundo lugar. Bueno, como decía José María hace un momento, nuestros libros de texto entonces están llenos ahora ya de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y del Gran Reset. Que como hemos mencionado, hemos explicado en la charla anterior, hay una mezcla de cosas justamente para poder ser aceptado, ser vendido, etc. Como todas estas cosas, hay unos lados positivos, otros lados negativos, pero es en general lo que algunos expertos han llamado contrabando ideológico. Contrabando ideológico.
Entonces, pero llama muchísimo la atención que si tú lees los objetivos en detalle, las 96, no 70 y no recuerdo cuántas metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno se encuentra repetidamente con el hecho de que están dirigidos a niños y jóvenes. No es nada casual entonces que nuestros libros de texto estén todos ahora, porque así el Ministerio de Educación, con la nueva ley, los ministerios de Igualdad y demás, pues están llevando a cabo toda esta labor de ingeniería social a través del sistema educativo, dirigido a los niños y jóvenes sin ninguna referencia a la familia, porque el tema es justamente en contra de la familia y en contra de la mujer como madre y del hombre, del varón como padre. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, la declaración de Nairobi de la Comisión Internacional de Desarrollo y Población, sobre población y desarrollo, habla del empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. Empoderamiento de las mujeres y las niñas. Enfatiza el hecho de menores, ¿no? El artículo número 8 de los objetivos de los ODS es invertir en la educación, las oportunidades de empleo y la salud, incluidos los servicios de planificación familiar, salud sexual y reproductiva para los adolescentes y los jóvenes, especialmente las niñas, con el fin de aprovechar al máximo el potencial del dividendo demográfico. Ya sabemos que el dividendo demográfico es reducir la población mundial. En la presentación de la próxima semana, que es sobre el tema de transhumanismo, yo me voy a proponer al principio ver cuál es el proyecto que esta gente tiene a largo plazo, no solamente para 2030, sino para 2050, de transhumanismo y qué es lo que hay detrás de este afán de reducción de población mundial, etc. Porque tiene que ver con la economía también. Pero ahora vamos a dedicarnos al tema entonces de la educación y de los niños y los jóvenes. Los objetivos entonces son niños y jóvenes globales, no relacionados con sus familias, sino niños y jóvenes. Y particularmente las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas. ¿Por qué este enfoque de género relacionado con mujeres y niñas? Porque como sabemos, la mujer es la fuente de la vida, la guardiana de la vida. Entonces, atacar esto es atacar justamente el tema que les obsesiona, que es el aumento de población y la vida humana en general. ¿Cuáles son los medios para lograr esta ingeniería social, para aplicarla, para llevarla a cabo? Pues, como indicamos en la primera de las charlas, la estructura jurídica y política del Estado. Recuerden que las leyes no solamente son producto de la sociedad, sino que producen la sociedad. Las leyes crean condiciones para que las personas vivan de acuerdo con los principios jurídicos que se están promoviendo. Incluso para eso dijimos que había un neolenguaje. Entonces, un lenguaje que poco a poco se va extendiendo, se va ampliando, la gente va utilizando y va aceptando cosas que hace 5, 10, 30 años eran totalmente impensables e inaceptables. Aparte de la estructura jurídica y política del Estado, los medios de comunicación social y la cultura de masas. Los medios de entretenimiento y las redes sociales. Y para los jóvenes, ustedes saben, es muy importante esto porque no hay prácticamente joven hoy en día que no esté conectado a algún tipo de aparatito. Ya no son los videojuegos, sino que son los teléfonos móviles, los ordenadores y demás, que son, entre comillas, inteligentes y entonces captan las necesidades, los deseos del usuario y poco a poco van modificando la vida del usuario también. De manera de que el usuario no solamente se hace nativo digital, sino que te hace prisionero digital, digamos así. Las instituciones religiosas están afectando las instituciones religiosas, por eso hemos dado algunos ejemplos
de colegios católicos o de la Jornada Mundial de Juventud, por ejemplo, donde estaban los objetivos del milenio. Después eso ya fue retirado de la página web, pero lo que se necesita no solamente que se retire de la página web, sino de la mente, de la visión, de la perspectiva, de la cosmovisión de las personas que llevan a cabo estas cosas. La escuela y la familia. Este es en el orden inverso de prioridades, porque ustedes saben que la primera prioridad para la educación es la familia, y en segundo lugar la escuela para subsidiar lo que la familia no alcanza a hacer. Ahora, desde el Estado, si nos ponemos a ver lo que hemos mencionado en la primera de las charlas, la ley del aborto, la ley de protección de la infancia, la protección integral de la mujer, la ley de libertad sexual CSI, los derechos LGTBI, la ley trans y la modificación a la ley de educación que se llama LOMLOE, pues todo esto está orientado, repito, a niños y jóvenes, y todos lo mencionan en algún momento. Y está también destinado a minimizar la influencia de la familia o incluso neutralizarla. Porque si vemos estas leyes donde los niños menores ya pueden decidir sobre ciertas cosas sin el apoyo de sus padres o en contra del apoyo de sus padres, y el Estado los apoya por encima de la voluntad de sus padres, por ejemplo en el cambio de género, en el aborto, etcétera, menores de edad, entonces hay un afán deliberado de borrar la familia, de disminuir el papel de la familia y de quitarle a la familia el poder y la capacidad natural que tiene por ley natural de educar a sus hijos y de decidir los padres la orientación de la educación que quieren para sus hijos. Como algo religioso que es necesario soportar. Marx y Engels, su promotor y compañero, escribieron muchas de las obras, sobre todo después de 1848, del Manifiesto del Partido Comunista. Y otras obras no las escribieron juntos, como por ejemplo Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Lo que dice Engels es que las notas escritas de las discusiones sostenidas por Marx y por Engels, sobre la antropología de un señor que era muy importante en ese momento, en el siglo XIX, Morgan, un antropólogo. Entonces, a partir de eso elaboró este libro llamado Orígenes de la familia, propiedad privada y el Estado, donde se habla de la esclavitud doméstica de la mujer. La esclavitud doméstica de la mujer. Freud. Mencionamos aquí que la escuela de Frankfurt se basa en los tres maestros de la sospecha. Los tres maestros de la sospecha del siglo XIX y comienzos del XX son entonces Friedrich Nietzsche, Carlos Marx y Sigmund Freud, conocido también por algunos como Segismundo Fraude, pero le llamaremos Freud para no malinterpretarlo. Él habla de la teoría de la libido y del complejo de Edipo, y tiene toda una interpretación dinámica de la psicología, hacia el consciente, el inconsciente, el preconsciente, o el yo, el ego y el yo, ¿el qué? El superyo y el ello, exactamente. Pero lo interesante aquí es el tema de la sexualidad infantil. Esto está enfocado a la sexualidad infantil. Para Freud, entonces, es en los primeros años, los primeros 5 años, donde se va a definir la psicología de la persona. Entonces, la educación de esos primeros años es fundamental para él y tiene que ver directamente con la sexualidad. Aquí en este libro, que no es directamente de Freud, sino de dos personajes que lo comentan, se habla entonces de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, la fase oral, el niño de 0 a 1 año de edad, la fase anal de 1 a 3 años de edad, la fase fálica de 3 a 6 años de edad, latencia de 6 a 12 años de edad, la fase genital en la preadolescencia, las zonas erógenas, genitales y demás. Entonces hay toda una obsesión sexual en este tipo de trabajos del señor Freud,
Y es muy importante lo del complejo de Edipo porque supuestamente entonces los chicos varones tienen una fijación sexual inconsciente con su madre y tienen que matar al padre. Y el complejo de Electra lo tienen las niñas, viceversa, ¿no? Pero el complejo de Edipo, entonces con estos cuentos, estas historias, basadas en parte en la mitología griega y demás, trata de justificar el hecho de la ingeniería social que se hace con la sexualidad infantil. George Lukács, que es uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, aunque no pudo permanecer allí mucho tiempo porque el Partido Comunista Húngaro se lo prohibió, porque no era suficientemente ortodoxo el marxismo que estaba pregonando, escribió un artículo y fundó la Escuela de Frankfurt sobre la idea de ese artículo que es ¿quién nos salvará de la cultura judeocristiana? Dice, tenemos 20 siglos de cultura judeocristiana basado, entre otras cosas, en la familia como una forma, un mecanismo de reproducción de la sociedad de clases. ¿Quién nos salvará de la cultura judeocristiana? La Escuela de Frankfurt, ya migrados a Estados Unidos en los años 50, luego de la persecución contra los judíos, muchos de los pensadores de la Escuela de Frankfurt se trasladaron a Estados Unidos y trabajan un tema que es muy importante en este sentido, también basado en Freud, que es el tema de la personalidad autoritaria. Ellos dicen, mira, está Teodoro Adorno, pero hay otras personas. Como Hannah Arendt, perdón. Ella tiene cosas muy buenas y trabajos muy buenos, pero también tiene este aspecto en que ellos explican el nazismo, la ideología nazi de cómo se extendió en Alemania y en otras partes también, en base a la familia, de cómo la autoridad patriarcal del varón, del padre de familia, es el modelo de la dominación nazi. Y entonces, por supuesto, la monogamia patriarcal lleva a la ideología nazi. Y son las personalidades autoritarias. Y lo que se requiere en una sociedad democrática, entonces, es acabar con el autoritarismo del padre. Hay otras personas más locas. Bueno, está Marcuse también, que está bastante loco, en realidad. Él propone Eros y Civilización. Este es un libro de los años 50, donde entonces dice que la familia nos ha reprimido sexualmente, que son las ideas de Freud. Nos ha reprimido sexualmente y que lo que se necesita entonces es una liberación sexual general para poder hacer la revolución que va mucho más allá de la lucha de clases y de la liberación del proletariado con la burguesía, etc. Es cambiar el sistema y cambiar el sistema para pasar de una sociedad represora de la sexualidad a una sexualidad liberada y que las nuevas generaciones tienen que hacerlo. Y está todo el ensayo entonces que se hizo. Él fue el gurú en los años 60 en Estados Unidos, 60 del siglo XX, de toda la revolución química. El otro por la sugestión. En Francia, en los años 50, la señora Simone de Beauvoir, que era la esposa de Sartre, Jean-Paul Sartre, bueno, esposa no, sí, compañera de Jean-Paul Sartre, escribió un libro muy famoso que es el que dio lugar a una segunda o tercera fase del movimiento feminista, que había comenzado a finales del siglo XIX. El segundo sexo se llama el libro de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, la mujer se hace. Esto entonces senta las bases para todo lo que va a ser el constructivismo de la generación siguiente, que son los filósofos de la posmodernidad, particularmente en Francia. Ahora, habla de que la mujer tiene que liberarse de la tiranía de la procreación. De la tiranía de la procreación. Por supuesto que para las élites que quieren reducir la población mundial, esta ideología le viene perfecta.
porque entonces no van a querer tener hijos las nuevas generaciones si siguen estas ideas, ¿no? ¿Qué dice Michel Foucault? Bueno, ya lo dijimos aquí, la teoría del género, pero enfatizamos ahora que lo femenino materno, así como lo masculino paterno, son construcciones sociales. Y eso ha tenido sus efectos hoy en día de una manera muy, muy fuerte. Hoy se habla entonces, se ha acuñado también un término nuevo, un neologismo, la masculinidad tóxica. Entonces cualquier cosa ahora es masculinidad tóxica. Atención a esto, en esto hay que ser muy claros. Efectivamente ha habido discriminación y hay discriminación contra la mujer en muchos ámbitos. Existe el machismo y existen unas formas culturales de ser varones que son absolutamente inaceptables para la sociedad actual. Ahora, esto es una cosa y otra cosa es que todo lo que parezca masculino es tóxico. Es tóxico. Entonces, que todo hombre por naturaleza no, porque aquí no hay naturaleza. Todo hombre, por la construcción social que hemos recibido, es esencialmente violento, hasta que se demuestre lo contrario. Por eso las leyes, entonces, de violencia de género hacen que, digamos, invierten la carga de la prueba. El hombre tiene que mostrar que es inocente y no la víctima mostrar que el otro es culpable. Eso es supremamente grave. La otra cosa que están diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, Jordan Peterson y otros psicólogos, es que los chicos varones, actualmente, la nueva generación, no sabe cómo ubicarse porque tiene miedo de ser tachado de violento, de homófobo, de macho, etcétera, de macho tóxico y demás. Entonces hay la tendencia a feminizar al varón. Feminizar al varón. Y esto tiene que ver con la eliminación progresiva del padre. Las leyes también tienen ese nuevo lenguaje. Por ejemplo, hay un decreto ley para extender el permiso de paternidad de los varones cuando tienen un bebé, para que se encarguen de las labores que antes solamente hacía la madre. ¿Está bien? El tema es que la ley menciona la paternidad en el título. Y en el contenido nunca existe el padre, existe el cónyuge, ¿cómo es la cosa? Progenitor 2, el progenitor distinto de la madre biológica, etcétera, etcétera. Me acaban de enseñar hace un momento, al comienzo, antes de comenzar la charla, un anuncio de una profesora a sus alumnos, a los padres, ¿sí?, que no se va a celebrar ya más el Día del Padre porque el padre está ya mal visto. Entonces se va a celebrar el día de la persona más importante en tu vida, etc. Pero la palabra padre ya es una palabra que está siendo cancelada en las leyes, en los libros de texto y en todo esto. Entonces, ahora, nosotros, herederos de la cultura judeocristiana, ¿qué significa el padre? Es gravísimo. Es gravísimo porque nos están quitando toda representación de autoridad, de fuerza, de justicia, etcétera, que es lo que significa el padre. Y eso está ocurriendo y es ingeniería social para las nuevas generaciones. Entonces el padre es ahora prescindible en la sociedad. Hay un alto porcentaje, dicen que más de la mitad de los matrimonios que hay, de hecho, no tienen padre, sino que son matrimonios, no sé, familias no monoparentales y demás. En Estados Unidos, cuando hubo hace unos años, unos 3, 4 años antes de la pandemia, todas aquellas revueltas sociales en las calles, con el Black Lives Matter y otros grupos de antifascismo, en los barrios de Estados Unidos, pues hubo una serie de pensadores, psicólogos, incluso negros, que estudian justamente el problema que hay actualmente, porque ese problema no existía hace 50 años cuando Martin Luther King. ¿Cuál es el problema? El problema es la delincuencia de los barrios negros. Y la delincuencia en los barrios negros tiene que ver con un creciente abandono
por parte en los hogares de la figura del padre. Entonces no se debe a la pobreza. Muchas veces se pensó, no es la pobreza la que causa la drogadicción, el fracaso escolar, la delincuencia. No, no es pobreza. Pueden tener el dinero, pueden tener inclusive algunos niveles de educación, pero en general es la ausencia de la figura del padre. Entonces, el padre es muy importante, y es muy importante para los hijos tener la figura del padre. Hay una profesora de Madrid que se llama María Calvo, que ha estado escribiendo sobre este tema, denunciando el tipo de cosas que están haciendo las leyes en relación con la figura del padre y con la feminización de lo masculino. Bueno, aquí puse como ilustración 3 libros de Michel Foucault sobre la historia de la sexualidad, que ya ustedes se lo pueden imaginar. Diga usted. Un pequeño comentario. El lunes se presenta un cortometraje en la Universidad Católica sobre el trabajo de esta señora, de María Calvo. Aquí en Valencia. Sí, sí. Ah, me parece muy importante. Conectará por internet, se llamará a través de medios técnicos, ¿no? Desde fuera. Pero es la presentación del corto que se ha hecho sobre su figura. Lo ha hecho la Universidad Católica y se hace el próximo. Están surgiendo una serie de pensadores y todo esto es muy importante porque son muchísimos. Esto que estamos haciendo aquí es solamente uno más entre una variedad de personas, de grupos, de asociaciones y cosas que están sacando estos temas porque es necesario enterarnos de qué está pasando y tomar las acciones necesarias para solucionarlo, porque todo esto se puede revertir. Es tan evidente que se puede revertir. Vamos a ver en segundo lugar un asalto de la élite global a la educación, la fe y la ciencia contra la pérdida de identidad personal, familiar y social. Y aquí tengo que presentar también algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando en el centro educativo donde yo estoy trabajando, que es de FASTA, de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Ahí, este FASTA tiene varios colegios, tiene muchos colegios en Sudamérica y también universidades. Pero lo más importante es que el fundador, el padre Fosbury, que falleció hace menos de un año, aquí está con su amigo de infancia, el Papa Francisco, saludándose, crecieron en el mismo barrio en Buenos Aires. El padre Fosbury entonces estuvo trabajando a lo largo de su vida en este tema de recuperar los principios de la cultura cristiana, específicamente la cultura católica, y tiene un libro sobre esto, de la cultura católica. También de la integración de los saberes, porque sabemos que en la sociedad contemporánea la modernidad ha fragmentado los saberes, las ciencias, en distintos departamentos estancos, de manera de que la gente recibe una cosa aquí, otra cosa allá, y no tiene una visión que unifique la realidad. Entonces, basado en la filosofía realista de Santo Tomás de Aquino, donde se guarda un equilibrio entre la razón y la fe, se ha estado trabajando en cómo hacer que estos centros educativos, manteniendo el currículum que exige el Ministerio de Educación, al mismo tiempo pueda completarse la formación, la educación de los estudiantes, y ese trabajo se llama FE100, que viene de fe y ciencia. Fe y ciencia. Entonces, tratándose de una asociación de maestros, católica de maestros, pues podemos darnos el lujo de hablar entonces de los principios y prioridades que se establecen desde el punto de vista de la filosofía tomista para aplicarlos en la educación. No voy a entrar en detalles sobre los principios y prioridades de Santo Tomás de Aquino, pero en general, bueno, vamos a leerlos. El primero es la prioridad de Dios sobre la criatura. Obviamente que para los creyentes el tema de la vida sobrenatural y de la vida espiritual es más importante que cualquier otra decisión, tiene que tener prioridad. De lo espiritual sobre lo material. Ahora, del ser sobre el conocer y el sentir. ¿Qué quiere decir esto?
esta prioridad de Tomás de Aquino según lo que nos explica el padre Fosbury. Quiere decir que la prioridad no es lo que la gente imagina ni siente, sino lo que es. Lo podemos ver con el caso de la biología y la ideología de género. Absolutamente. Lo importante es el ser de la gente, no el sentir. Del orden natural sobre cualquier positivismo filosófico o jurídico. Eso significa entonces que ningún parlamento puede decretar lo que quiera, de construir o reconstruir las cosas a su manera, sino que existen unas leyes naturales. Existen unas leyes naturales que si no se legisla de acuerdo con ellas, pues entonces la sociedad va a salir perjudicada de una u otra manera. De lo moral sobre lo científico y técnico. Por supuesto que es magnífico todos los avances científicos y técnicos y tenemos que utilizarlos al máximo en beneficio de la humanidad. Pero todo eso tiene que estar sometido, regulado por las normas morales. De lo político, es decir, del bien común sobre el bien o el bienestar individual. De la dignidad de la persona sobre los bienes útiles, no es la utilidad de las cosas lo que las hace más valiosas, de lo bello frente a lo pragmático y hedonista, y de la perfección humana y natural sobre el relativismo progresista. De estas cosas ya hemos mencionado aquí algo. Ellos utilizan en Fasta, padre Fosbury, esto del Rosetón como la vía pulcritudinis, y sobre eso solamente quería decir lo siguiente. No se trata de racionalismo. A veces la gente piensa que Santo Tomás de Aquino es un racionalista, un pesado, incomprensible, etc. Entre otras cosas porque tiene unos divulgadores que sí son pesados e incomprensibles. Entonces, pero si tú vas a la fuente, te das cuenta de que no, está atacando los problemas que vivió en su momento, en su sociedad, con la fe, y una fe no fideísta, sino confrontada todo el tiempo con la razón. Entonces, pero no es solamente racionalismo, sino que es lo que hoy en día llaman inteligencia emocional. Es decir, a través de la belleza se educa al niño y al joven. A través de la belleza se puede llegar mucho más allá que a través del silogismo racional. Entonces, de ese centro firme, seguro e inagotable de la presencia del Señor en nosotros, nos dice Fosbury, surge el equilibrio con el que ordenamos nuestra existencia, la de nuestros seres queridos y la del mundo en que vivimos. La armonía, cada cosa ocupa su lugar y lo inferior sirve a lo superior. En ese librito que se vio allí de fe y ciencia para todos los centros educativos de esta organización, estamos trabajando entonces sobre un diagnóstico. Un diagnóstico que no quiere transmitir una visión pesimista, sino esperanzada de las cosas. Hay mucha gente que dice esperanzado, pero dime una sola razón para tener esperanzas, porque la situación es gravísima. No, hay muchas cosas que están cambiando y cambiando para bien. En algunos momentos hemos mencionado, por ejemplo, los Estados Unidos de América, porque gran parte de todas estas cosas, desde los años 60, nos vienen de la cultura de Hollywood y de las redes sociales. No tiene gracia. Entonces, el diagnóstico cultural educativo. ¿Qué es lo primero que decimos rápidamente? Que hay un olvido del ser y una negación de la verdad como una actitud filosófica. Ya hemos hablado de esto, de manera que no nos vamos a detener mucho más, sino que hemos hablado de que al negar el orden natural y al negar que todos nosotros somos creados, seres creados, que no podemos pensar en deconstruir y reconstruirnos como si fuéramos creadores de nosotros mismos, es una cosa tan evidente en realidad que se cae por su propio peso. El desafío educativo entonces es una prioridad de lo espiritual sobre lo material y del ser sobre el conocer y el sentir. Y en ese sentido hay un optimismo antropológico. Puede ser que estemos viviendo una época decadente en Europa. La decadencia de la cultura occidental en Europa. Es evidente que en muchos aspectos es una decadencia. Pero esa decadencia tiene un límite.
¿Por qué? Bueno, porque el ser humano tiene la capacidad de salir adelante y además nosotros, por fe, sabemos que no somos naturaleza caída, como decía el regular de Lutero, no somos naturaleza caída, sino redimida. Redimida. Entonces, el optimismo antropológico tiene que estar por encima de todo. Esto se va a superar de una u otra manera porque la verdad ha triunfado ya por encima del error y de la mentira. El hombre light es otra parte del diagnóstico cultural educativo, como modelo antropológico. Yo relacionaría lo del hombre light con el tema anterior de la desmasculinización de los varones, aunque esto se aplica también a la mujer. Pero vivimos entonces unas personalidades light donde nadie quiere comprometerse en nada, donde es lo cambiante, lo liviano, lo superficial, la imagen. Entonces todo el mundo quiere tener piercings, quiere tener tatuajes, es la parte exterior de sí, lo que vende y no su interioridad. No quieren profundizar en el conocimiento de las relaciones. Por eso la mayoría, entonces en las nuevas generaciones, hay una mayoría de gente joven que no quiere comprometerse en una relación amorosa, por ejemplo. No quieren. Y ese es un problema para Europa que además se está quedando sin población de relevo. Buscar lo fácil y lo inmediato, evitar el dolor y el sacrificio. ¿Qué podemos hacer como educadores frente al hombre light como modelo antropológico? Bueno, el desafío educativo es justamente que el niño, que el joven, entienda que la vida tiene sufrimiento y que como los deportistas, por eso el deporte es muy importante para estimular lo que Santo Tomás de Aquino llamaba las virtudes, el esfuerzo para lograr un objetivo. Entonces, en la educación física se puede trabajar el tema de las virtudes y así lo están haciendo los centros educativos de esta red de FAST. Y que la vida real es esfuerzo y que cada uno debe tener, por lo menos inicialmente, un proyecto personal con un sentido. No estamos arrojados al mundo como unos seres totalmente sin ningún sentido en nuestras vidas, sino que cada uno tiene una vocación, un sentido, un papel que cumplir en la sociedad, ante sí mismo, ante su familia, con profundidad y con fortaleza. El tema de la virtud de la fortaleza es fundamental frente al hombre light, ¿no? Que en el caso de la ideología de género es toda la teoría queer, ¿no? Queer. Que la gente puede ser en un momento una cosa, en otro momento otra, depende de cómo se levante o se acueste. Potencia, porque esto también revela mucha impotencia, como que esto lo han impuesto las élites, no lo podemos cambiar, somos impotentes. No, absolutamente sí podemos cambiarlo, absolutamente estamos cambiándolo y lo vamos a lograr. Y las nuevas generaciones son las que están más encargadas todavía de llevar esto a cabo. ¿Para qué? Para la perfección en la verdad y en el bien. No como una perfección individual, sino comunitaria. Otro aspecto del diagnóstico cultural y educativo es el desmembramiento familiar que ya hemos mencionado al principio de la charla de hoy y que tiene consecuencias directas en el proceso educativo. Los divorcios, los hijos fuera del matrimonio, la falta de comunicación de los cónyuges entre los padres y los hijos. Ese es un problema que en todos los colegios los hemos visto crecer y avanzar el problema en las últimas 2 décadas de una manera impresionante. Que muchos de los problemas que hay de falta de atención, de déficit de atención, de indisciplina y demás, tienen que ver con la situación familiar que los pobres chicos y chicas están viviendo. Y a los colegios, a los educadores, entonces les toca suplir de alguna manera estas carencias básicas. Por otra parte, el colegio pues, tiene un deber con los padres, que son los primeros educadores, y que es necesario terminar o ayudar a formar a los padres, si es posible, en la medida en que las escuelas lo puedan hacer, con actividades que los comprometan, asociaciones, generar diálogo interno entre padres y la escuela, etc. Ahora,
es muy importante para la defensa de la familia, que es uno de los objetivos que se están cargando, el tema de las pequeñas comunidades, porque es muy difícil que una familia pueda mantener la educación de sus hijos, así como también mantener el sentido común y la fe incluso, aislados, solos. Se necesitan pequeñas comunidades. Recuerden ustedes, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI, mucho antes de ser Papa y de ser cardenal incluso, como teólogo. Él tiene una serie de trabajos que después salieron escritos, pero que originalmente eran programas de radio, en la radio alemana, como teólogo, donde habla de que la iglesia del futuro, la iglesia postconciliar, tiene que ser una iglesia de pequeñas comunidades, porque la gente no va a poder vivir como se vivía antes, en una cristiandad, eso ya no existe. Es necesario entonces que la gente comience en pequeñas comunidades a vivir la fe y a educar a sus hijos también, con el apoyo unos de otros. Yo creo que en algún momento mencionamos también que en Estados Unidos está la homeschooling, sí, la homeschooling, y cómo a través de las parroquias, por lo menos en el campo católico, que es el único que yo conozco allí en Estados Unidos, en las escuelas católicas pues favorecen que los padres puedan reunirse, educar a sus hijos en casa para evitar que vengan todas las locuras que vienen en la escuela oficial y la educación de sus hijos, para prevenir esto. Y hay muchos profesores y profesores que dejan de ser profesores para dedicarse a trabajar con otros padres en la homeschooling. En España no está permitido oficialmente. Sin embargo, he sabido que algunos... Creo que ya está permitido. No. Legalmente no. Lo que se puede hacer es sortear las leyes en el sentido de... Pues se está haciendo. ¿Perdona? Se está haciendo. Se está haciendo. Entonces algunos lo están haciendo a través de inscribiendo a los niños en escuelas del exterior, y una vez que aprueban, entonces ya tienen que legalizar esto, convalidarlo para que sea válido en España. Pero son cosas que se están haciendo y que tiene que ver con lo que estamos hablando de pequeñas comunidades. Globalización como modelo político, económico y cultural. La globalización, hay que entender que hay dos cosas llamadas globalización. Uno es unos cambios que ha habido, cambios en el transporte, en las comunicaciones, con toda la revolución informática también, de manera de que cada una de las personas puede tener una información directa e inmediata de todo lo que está ocurriendo, de muchas cosas que están ocurriendo en otras partes del mundo, cosa que hace 30 o 40 años era imposible. Entonces, esto es positivo, claro que es positivo. Y el hecho de que cada uno pueda plantearse recibir el beneficio de todo lo que es una cultura global y al mismo tiempo influir en ella es importante también. El problema es que el globalismo está haciendo que, por ejemplo, los objetivos del milenio, son objetivos globalistas, prescindan de las cosas locales. Ya no importa la patria, no importa la nación, no importa la familia, sino que son niños vinculados a través de internet con el resto del mundo y ellos piensan controlarlos. Porque para eso esos aparatitos sirven no solamente como, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima charla, que va a ser justamente sobre la revolución informática y el transhumanismo. El tema es que hay una pérdida de la identidad cultural de las naciones y hay una globalización de ciertos valores y la imposición entonces de este neolenguaje de inclusión, tolerancia, ecologismo, salud reproductiva, etc. Y el poder económico como principal fin global. La globalización financiera es la que ha liderado las demás formas de globalización. Pero esas élites, hay que decirlo, tienen también un límite. Y la crisis de 2008, la crisis de las hipotecas subprime y todo lo que vino después, y las crisis que se están comenzando a generar ya con el banco de Silicon Valley Bank la semana pasada, muestran la debilidad de todo este sistema financiero. Son élites que tienen mucho poder y mucho dinero, pero es un castillo de naipes que en cualquier momento se puede
caer, porque esta especulación no es propiedad real de las cosas. Conciencia y amor por lo propio es el desafío que tenemos los educadores. Hay que valorar lo propio y al mismo tiempo tener una visión universal, porque eso es una ventaja que debemos tener. Y desde el punto de vista católico, pues es fundamental. Católico quiere decir eso, justamente, universal. Entonces, manteniendo y valorando lo propio, necesitamos tener esa visión global. Buscar defender a través de la escuela, a través de las clases, el patrimonio histórico nacional, una economía al servicio del hombre y la formación de ciudadanos en el bien común universal. Y finalmente, como quinto punto de este diagnóstico cultural y educativo con que nos enfrentamos en las escuelas en este periodo de la historia, está el crecimiento exponencial de la información y el carácter vertiginoso y profundo de los cambios. Son cambios rapidísimos. Para dar un ejemplo nada más, ChatGPT. ¿Alguien no sabe lo que es ChatGPT? Es la inteligencia artificial que surgió hace 6-8 meses y que ahora entonces está teniendo un impacto enorme en el mundo educativo. ¿Por qué razón? Bueno, porque programas de pago o incluso gratuitos de prueba te permiten que la inteligencia artificial te resuelva lo que sea, te haga un trabajo. Tú puedes hacer una tesis de doctorado, le dices a la máquina 260 páginas, le das el índice, le dices los temas y te la elabora. Te elabora el trabajo perfectamente, citando y todo lo demás. Le puedes decir a los 5 minutos, no me gustó dame el próximo, y te hace otro totalmente original. Es una cosa impresionante, el ChatGPT es impresionante. Esto lo vamos a hablar, repito, luego, pero es necesario mencionarlo ya como parte de los cambios revolucionarios que se nos vienen encima en el sistema educativo y que por lo tanto hay que hacerle frente. El tema es entonces básicamente que para la educación de sus hijos, estos no les permiten usar los aparatitos, los llevan a los centros de alto standing en los Estados Unidos, donde están descartados todos estos, ni siquiera las calculadoras, tienen que aprender a hacer los cálculos con su propia mente. Entonces, para sus hijos, sí, utilizar la mente. Para los otros, para la población en general, la masa, pues no, para la masa entonces aparatos. Tenemos que tener mucho cuidado entonces en educación con el tema de la digitalización y de que la educación desde los primeros años vaya a ser entonces con tablets y cosas de estas. Porque se está demostrando que la capacidad de memoria disminuye muchísimo, la capacidad de atención también, están sobreestimulados, la capacidad de lenguaje. Entonces, si tú no estás leyendo sobre un libro de texto, sino viendo la pantalla, eso tiene además otros efectos también cerebrales que los la neurociencia está investigando y estudiando. Eso de ver todo el tiempo la pantalla y está pasando de una cosa a otra, es la sobreestimulación. Entonces, sobre la sobreestimulación y el peligro de las adicciones, se dice que hay que cerrar la pantalla y encender la razón. Se habla también de la necesidad de silencio, no solamente de que guarde el silencio, sino del silencio mental, del silencio interior. Y es muy interesante, por ejemplo, que los chinos son pioneros también en todo esto y tienen su propio Silicon Valley en Shenzhen, en China. Ellos al tema de la educación le dan muchísima importancia porque, bueno, sigue llamándose Partido Comunista, pero es una sociedad confucianista, es Confucio lo que están aplicando allí. Y para Confucio es muy importante la familia y la autoridad de los abuelos y de los padres sobre los hijos. Y el tema de la meritocracia. El que no asciende no llega arriba. El que no asciende por sus propios méritos. Y para eso es muy importante la educación. Entonces vienen obsesionados con la educación. ¿Y qué han hecho las autoridades chinas? Controlar los videojuegos. Controlar el tiempo en que los chicos pueden utilizar
Los chicos en edad escolar pueden utilizar el ordenador y lo controlan. Y además, como está centralizado, tienen la oportunidad perfectamente de saber quién está violando la ley y caerles encima. Y han evitado también, por ejemplo, esto de la feminización de las nuevas generaciones. Todos estos grupos de música de Corea, Corea del Sur, que son niños, niñas, uno no sabe al fin qué son, etcétera, etcétera, eso está censurado. Entonces, uno dice, bueno, es una sociedad que no es democrática y todas estas cosas, pero en cuanto a la educación, las medidas que se están tomando son interesantes. Y una de las medidas fundamentales es el silencio absoluto. Ahí ningún profesor va a comenzar clase hasta que no haya un silencio absoluto y total. Y el silencio no solamente es el silencio de no hablar, sino de acallar la imaginación, de, bueno, lo que nosotros hacemos a veces para prepararnos para la oración, que es ese silenciamiento interior. Entonces, el silencio interno y externo. También el tema del desierto y la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque el desierto, ustedes saben que en el desierto los estímulos se reducen al mínimo. Entonces, y el contacto directo con la naturaleza. Entonces se están creando sitios donde los chicos entran en relación con seres vivos de la naturaleza y no con los aparatitos electrónicos, porque hay muchos que no conocen ni plantas ni animales, sino lo que vende de mercado, ¿no? Entonces es necesario ese contacto con la naturaleza que nos va a permitir también el conocimiento y el reconocimiento de la ley natural, Revalorizar la palabra. Entonces, frente a las maquinitas y la sobreestimulación y el peligro de adicciones con los aparatitos, es muy importante en la educación círculos de lectura. Hay un profesor, que no sé si algunos de ustedes conocen, que se llama Diego Blanco, que está viniendo a algunos centros educativos. Sí. Ah, perfecto, magnífico. Muy bien, perfecto. Porque Diego Blanco y otros más están trabajando con este tema de círculos de lectura. Entonces, cuando los chicos aprenden a leer, leen directamente sobre libros y hacen círculos de lectura y discuten ideas, esto es una vacuna completa en contra de la electrificación esta que nos va haciendo cada vez más idiotas y más inútiles. Y el diálogo interpersonal. Hay chicos y chicas que ni siquiera hablan con sus amigas. Está la amiga allí al lado y están aquí chateando con ellos y uno dice, pero ¿esto qué pasa, no? Y en casa también, en el comedor y cosas de estas. Entonces es necesario quitar aparatitos, limitar el tiempo de los aparatitos por el beneficio de ellos mismos, para que puedan desprenderse, para que no se enganchen, porque hay una cuestión también neurológica de endorfinas y demás, que tiene que ver con estos estímulos y puedan liberarse. Y eso lo podemos hacer, mientras llegan las regulaciones oficiales para tratar de controlar estas cosas, si es que llegan. Quiero poner entonces, para terminar, ¿tenemos el tiempo? Sí, las 8:12. Está bien. Con unos ejemplos sobre el contrabando ideológico en el currículum escolar en biología y ciencias naturales. Nosotros estamos trabajando entonces los libros de texto y examinamos los libros de texto de diferentes editoriales, escogemos una editorial o, en el mejor de los casos, eliminamos los libros de texto y elaboramos nuestros propios libros de texto. El currículum hay que cumplirlo en lo fundamental, pero aparte del currículum hay que ver exactamente cuáles son los contrabandos ideológicos e ir elaborando unidades didácticas complementarias. Unidades didácticas complementarias. Y en materia de ciencias naturales, lo mismo que en ciencias sociales, esto es muy importante porque nos llegan unos contrabandos gravísimos para nuestros hijos. Hay algo que no aparece, por supuesto, en los libros de ciencia, que es el tema de la creación y orden natural. Pero en algún momento tenemos que partir de allí, porque ni la biología ni las ciencias físicas en general pueden entenderse si no hay un orden, si no hay unas leyes, y unas leyes que no hemos creado nosotros, unas leyes
que nos vienen de la creación, por parte de Dios. El cosmos, causa primera, causa segundas, y la mente humana es coherente con el universo. Esto es muy importante porque esto echa por tierra todos los dogmas básicos del progresismo relativista postmoderno. La mente humana puede conocer las leyes del universo y las está conociendo, y esto puede ir avanzando y debe ir avanzando cada vez más en beneficio de la propia humanidad, por supuesto. Las relaciones entre la fe y la razón. Sabemos que no hay una oposición, sino complementariedad. Aunque la fe siempre está por encima de la razón, la fe, decía el cardenal Ratzinger, hay que confrontarla permanentemente con la razón. Y una de las ventajas que tiene la religión católica es que ha estado durante varios siglos confrontándose con el secularismo y con el ateísmo y con todos estos pensamientos seculares. A diferencia del Islam, que nunca se ha confrontado, por lo menos recientemente no ha tenido un renacimiento ni ha tenido una ilustración que le cuestione sus dogmas o su interpretación del Corán. Distinguir el conocimiento científico-técnico del conocimiento metadisciplinar y del conocimiento ordinario. ¿Puedo ser cristiano y científico? Esa es una pregunta que hacemos en los distintos niveles. ¿Puedo ser cristiano y también científico? Porque la poca ciencia, hasta el señor Einstein decía esto, la poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Dios. Por lo menos plantea la pregunta. Entonces, el método científico, que es uno de los temas que se estudian, antes de abordar el tema del método científico, hablamos entonces de estas relaciones entre la fe y la razón. Sabéis que hay una encíclica de Juan Pablo II, en la que participó también el cardenal Ratzinger, que se llama Fides et Ratio, fe y razón, que es una joya y que vale la pena verla, porque no somos una religión de fideístas, de supersticiosos, sino que creemos firmemente en que la razón y la fe son dos caminos que nos conducen a la verdad, dos caminos complementarios. El método científico entonces habla de la diferencia entre la ciencia, que los antiguos griegos llamaban episteme, y la ideología u opinión, que es la doxa. Entonces es una oportunidad para cuestionar, cuando se habla del método científico, cuestionar con los alumnos, depende de los niveles, las ideologías en los temas que ellos mismos están tratando, de ecologismo, evolucionismo, Agenda 2030, etc. ¿Qué carácter científico tiene esto? ¿Tiene validez científica? Estamos estudiando el método científico, vamos a estudiarlo en serio y vamos a aplicar entonces una visión científica de las cosas, y se abre la discusión porque hay mucha ideología en todas estas cosas que se están transmitiendo. Otros temas son la evolución creadora. El tema de la evolución. La mayoría de nuestros libros de texto nos dan una visión de la evolución de las especies animales, de la aparición de la vida, etcétera, materialista. Simplemente materialista. Entonces, que nos viene un poco derivado de Darwin. Que Darwin, sabemos que ni los darwinistas creen en Darwin, porque, bueno, por muchas cosas. Pero el tema es que esta hipótesis de la evolución de las especies a veces se convierte en un dogma para muchos profesores de ciencias naturales. Y es necesario cuestionar esto porque ¿cuál es la mentalidad del niño y del joven que dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Vengo de unos primates y voy a desaparecer mañana. Entonces, ¿qué me queda? Vivir como los animalitos, máximo placer, mínimo dolor, y lo demás me importa un comino. Vivir el presente en el sentido falso de vivir el presente, ¿no? Que es de máximo placer y mínimo dolor, y no me importan los demás. Este individualismo está por todos lados y nos viene de que estamos transmitiendo una visión de la ciencia equivocada, absolutamente equivocada, recortada. Primero porque los científicos que estudian el tema de la evolución de las especies saben cuáles son los límites. Hay una cantidad de vacíos
la aparición de la vida, la aparición de la conciencia, la aparición de la materia, este tipo de cosas por el azar, somos producto del azar, esto es absurdo. Por lo menos hay tantas razones para creerlo como para creer que hay un Dios creador, personal, inteligente, que ha hecho el universo. Y esa apertura hacia lo trascendente hay que dejarla siempre abierta y mencionarla explícitamente, porque la ciencia llega hasta un límite y más allá la respuesta entonces tiene que ser filosófica o teológica. Entonces, verdades y falsedades de la oposición entre creación y evolución. Es decir, desde el punto de vista cristiano, y esto está desde Pío XII en los años 50, por supuesto que la creación por parte de Dios puede ser perfectamente una creación evolutiva, donde la materia está en movimiento y está en cambio y demás. Entonces ya la forma en que va encontrando la ciencia para explicar los pasos de una especie a otra especie, etcétera, ese es otro problema. Pero el tema es que es perfectamente compatible la visión de la creación con una sana visión de la evolución. Bueno, esto tiene toda una cantidad de historias relacionadas, pero esta teoría del diseño inteligente, por ejemplo, el diseño inteligente es muy interesante porque el estudio de la astronomía y el estudio de la biología son oportunidades de reconocer la grandeza del Creador y deben servir de punto de partida para eso, todo lo contrario del contrabando que a veces nos traen absolutamente materialista los libros de texto. Otro tema es la educación sexual. En ciertas edades, creo que en tercero de la ESO, está entonces una explicación detallada de la educación sexual. Y frente a esto, los colegios católicos tienen dos alternativas: o saltarse el tema o darlo a fondo. Nosotros pensamos que hay que dar a fondo el tema, presentándole a los estudiantes una visión correcta y completa, integral, de lo que es la sexualidad en su doble carácter unitivo y procreativo. Entonces es una oportunidad, no es un riesgo, es más bien una oportunidad para una buena educación sexual y no la que le van a dar los comisarios cuando te los envíen de las ONGs LGTBI a dar educación sexual en nuestras escuelas, que eso está próximo ya a ocurrir. Manipulación genética en humanos, fecundación in vitro, este es otro de los puntos en biología que vale la pena detenerse para mostrar las pautas éticas de investigación y desarrollo y la prevención y la modificación del ser humano mediante la ciencia y la técnica. El ecologismo, no tenemos tiempo de tratarlo, pero es uno de los puntos más importantes de la Agenda 2030 y más importante de toda esta religión de la Gaia, de la diosa Gaia, naturaleza, la Pachamama de los indígenas americanos, que es una visión panteísta y gnóstica de la realidad. Y eso se está transmitiendo. Entonces, frente a esto, más bien, frente a esa visión reduccionista, ideológica, pues hay que tener una visión científica de lo que es la ecología, el cuidado del medio ambiente y el falso dilema entre población y recursos. Es falso que haya sobrepoblación. Los recursos que existen darían para muchísima más población de la que hay y además tenemos todo el sistema solar por delante para extenderlos. Y además los recursos también no son limitados los recursos. Tenemos recursos ilimitados comenzando por la mente humana, la chispa divina de la creatividad, que es la que crea recursos de donde no los hay, como se ha hecho por parte de la humanidad desde el principio. No eran recursos, se crean recursos, mediante que el avance de la ciencia y de la técnica, de la creatividad humana. Entonces no hay recursos fijos. Y además, lo más importante, hay una jerarquía de los seres. La especie humana no es una especie depredadora que debe desaparecer para que se salven entonces
las especies que están en peligro de extinción y que los niños de África, etcétera, todo esto que ya saben. Hay una jerarquía de los seres y cualquier niño de los que ahora están muriendo de hambre en África, por ejemplo, en el Sahel o en Sudán del Sur, cualquier niño de estos tiene una capacidad creativa para solucionar los problemas futuros de muchos aspectos de la humanidad si se le permite desarrollarse. Entonces, el recurso ilimitado que tenemos es justamente que somos imagen y semejanza del Creador. Todo lo contrario de lo que nos dice el ecologismo, de que el ser humano cada niño que nace va a producir 40.000 toneladas, no 40 toneladas de CO2 a lo largo de su vida y, por favor, están locos. Además, desde el punto de vista religioso, teológico, somos jardineros de la casa común. Ese es el papel que nos ha puesto el Creador. Jardineros al cuidado de la casa común. La Agenda 2030, ya lo hemos dicho entonces, me llamó mucho la atención que la Carta de la Tierra habla de los 10 mandamientos, de que ya no son necesarios aquellos 10 mandamientos de la civilización judeocristiana. ¿Quién nos salvará de la herencia judeocristiana que decía Lucas? Entonces ahora hay otros mandamientos que son los mandamientos de la Carta de la Tierra y de la ética global de este señor teólogo supuestamente católico llamado Hans Kim. En ciencias sociales no vamos a tener tiempo de verlo, pero en ciencias sociales solamente voy a dar los titulares porque hay muchas cosas que se pueden hacer por parte de los profesores de historia y nuestros profesores de historia están trabajando ya en estos temas. Primero, la concepción trascendente de la historia. ¿Qué es la historia de lo humano? La lucha de clases de los siervos contra los señores feudales, los esclavistas contra no sé qué, toda esa visión dialéctica de la historia que se nos mete como contrabando, pues no es una visión integral de la historia. Esto está basado en Hobbes, aunque lo diga Marx, está basado en Hobbes, en los ingleses, la ideología inglesa de el hombre lobo para el hombre y la lucha de todos contra todos, que ellos han aplicado, los ingleses han aplicado hasta el momento actual, con la City de Londres y todo lo que es el poder financiero. Pero estamos hablando entonces de la concepción trascendente de la historia, orientada a la historia de la salvación. La historia humana no se puede entender desde un punto de vista católico, sino dentro de la historia de la salvación. Eso significa que vamos a enseñar historia sagrada en historia, ¿no? Significa que tenemos que tener esa visión trascendente y dejar esas puertas abiertas para poder entender el bien y el mal en la historia de la humanidad. De eso se trata. Ante el relativismo y la deconstrucción de la historia, buscamos un criterio realista de verdad universal. Entonces, desde el punto de vista de una filosofía como la de Santo Tomás de Aquino, hemos buscado a lo largo de la historia estos modelos, un criterio para considerar los personajes, los acontecimientos, los imperios, las naciones, los colectivos, aquellos que contribuyen al desarrollo humano integral o al bien común universal, y aquellos hechos, personajes, acontecimientos que impiden el desarrollo común de la humanidad o que obstaculizan, normalmente en favor de sus intereses particulares y grupales, de poder, de riqueza y demás. Eso coincide con las antinomias que a veces trae la historia de las ciencias sociales, de civilización y barbarie. Una cosa es la barbarie, otra cosa es la civilización, y hay que distinguir entonces qué cosas ayudan a la barbarie y qué cosas ayudan a la civilización. O desde el punto de vista de la Biblia, Jerusalén y Babilonia. Babilonia como la encarnación de lo que es una civilización maligna, basada en la dominación y el poder y el saqueo de las naciones, y lo que es Jerusalén como bien común, como lo que San Agustín llamaba la ciudad de Dios. La Atenas de Solón y la Esparta de Licurgo, a veces también se hace una oposición. En el siglo XIX eso era central para todos los profesores de historia, distinguir entonces lo que era un estado totalitario, como es Esparta, de un estado donde se desarrolla el sentido común de cada individuo y la libertad individual democrática.
como en Atenas, Atenas de Solón y la Esparta de Licurgo. Y en la filosofía de la historia española, en las últimas décadas, se está trabajando entonces el tema de los imperios generadores e imperios depredadores. Entonces, si desde el primer momento que se comienza a hablar de los imperios antiguos, se habla de los imperios generadores, ¿cuáles son los imperios generadores? Básicamente los que crean ciudades, porque civilizar, kivitas, viene de kivitas, de crear ciudades. Entonces, cuando Alejandro Magno toma control de gran parte del territorio del Medio Oriente, hasta llegar a la India por un lado, hasta llegar hasta Afganistán por otro, ¿qué es lo que hace allí? Llevar la civilización griega, crear ciudades. Más de 600 ciudades se crearon, y además hasta Egipto, Alejandría, y llevar la civilización y hacer mestizaje. Entonces es muy distinto lo que ha hecho el Imperio Británico, por ejemplo. En la China hablan del siglo de la humillación, siglo XIX, cuando llegaron los ingleses, 3 guerras del opio, metiéndoles opio para poderlos saquear, una cosa espantosa. Y están esperando su momento para responder a eso, porque sienten que fue una humillación a la gran civilización china que tiene 5.000 años. La India también. Entonces el Imperio Británico se caracterizó justamente por el saqueo, por la división y por no transmitir, no hay mestizaje, o muy poco. Bueno, lo vimos en los Estados Unidos. Las colonias que se crearon allí, inglesas, no se mezclaron para nada con los indígenas, los exterminaron. A diferencia de América. Entonces se habla el genocidio de España, que ha... ¿Genocidio? Vaya a México, el 80% de la gente es mestiza. ¿Cuál genocidio? En Perú y demás. Bueno, todo esto, hay muchísimo más que decir, no tenemos tiempo, pero el tema de la leyenda negra, como los prejuicios que hay contra la cultura católica y contra España, es muy importante aclarárselos en las clases de ciencias sociales. Y hay unas unidades especiales que tenemos y que estamos, esto lo estoy diciendo porque está a disposición vuestra para los que crean que es importante que se difunda el tipo de unidades didácticas que estamos trabajando sobre el tema de la leyenda negra contra España y contra la Iglesia Católica, la valoración de la Edad Media. Sabéis que la Edad Media entonces dicen, no, la Edad Oscura, la superstición. Resulta que en la Edad Media hay cosas maravillosas, entre otras cosas la recuperación por parte de los monasterios de todo lo que eran los conocimientos de la antigüedad clásica griega y romana. ¿Cómo llegó eso? A través de los monasterios. Todo el tema de la fundación de las universidades. Entonces la iglesia supersticiosa, 1000 años de edad oscura, y la fundación de las universidades las hizo la iglesia. Lo mismo que avances científicos importantes, la construcción de las catedrales y todo lo que eso implicaba en materia de ciencia y de técnica. Todo eso hay que aclararlo porque nuestros libros de texto o dicen cosas tendenciosas o en la mayoría de los casos no dicen nada y hay que completar. Descubrimiento del Nuevo Mundo, circunnavegación del globo, civilización y evangelización del Nuevo Mundo. Esto de la circunnavegación del globo es algo importantísimo. Se acaban de cumplir, el año pasado terminaron de cumplirse los 500 años de la circunnavegación del globo. Portugal, que se opuso a esa circunnavegación del globo y además apresó a los últimos náufragos del viaje hace 500 años, estaba celebrándolo en todas las escuelas se celebraba, porque Magallanes es de origen portugués, pero Magallanes primero no fue el que hizo la vuelta completa al globo y segundo se había hecho ciudadano español porque no le habían financiado el viaje en Portugal y lo hizo fue España, no lo hizo Portugal. En España la celebración fue el rey, una navecita por allí, otra cosa por allá, pero no ese asunto masivo, porque hace 500 años comenzó un cambio en la visión científica de la realidad mundial con el descubrimiento de los mares, las dimensiones de los océanos, las dimensiones de los continentes, la igualdad de todos los seres en el planeta, con la escuela de Salamanca y otras cosas más. Entonces es necesario transmitir
la maravillosa riqueza de la historia de España, la grandeza de la historia de España, y no seguirnos copiando de la Enciclopedia Británica, que fue la gran enemiga de España durante 300 años, y es en la que nos estamos basando. Miren, hace 5 años, cuando se cumplieron los 200 años de la muerte de Darwin, celebraron todas las escuelas españolas, y este año pasado, los 500 años de la circunnavegación, muy poco, muy poco. Pero bueno, termino entonces diciendo que hay otros temas como la edad contemporánea, las revoluciones. Ese es un tema que hay que revisar por la importancia que se le da a la Revolución Francesa en detrimento, de, entre otras, de la Revolución Americana, que son muy distintas. Son muy distintas. Bueno, la Revolución Francesa fracasó. Fracasó al punto de que, después de que se quería libertad, igualdad y fraternidad, el que llegó a gobernar era un sargento que lo nombraron emperador. En cambio, en Estados Unidos es muy distinto el tema. Entonces es necesario revisar y ajustar el tema de la Revolución Francesa en nuestros libros de texto. Lo mismo que el globalismo. Entonces no podemos ponernos con hacerle propaganda a un globalismo que está acabando con el patrimonio cultural de España. Quiero terminar entonces, como otras veces, con un texto de la Biblia que tiene que ver con la educación católica. Dice: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, antes por el prurito de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Eso lo dice San Pablo en la segunda carta de Timoteo. Y la Congregación para la Educación Católica, Educar Hoy y Mañana, nos habla de: frente al individualismo que consume nuestra sociedad, se hace cada vez más importante que la escuela católica sea una verdadera comunidad de vida, animada por el Espíritu Santo. Se necesita que trabaje un cuerpo docente homogéneo, disponible a aceptar y a compartir una definida identidad evangélica y un coherente estilo de vida. Está exigiendo bastantes cosas, pero repito que la idea que quiero transmitir entonces es que la situación está bastante crítica, pero hay muchas esperanzas y muchas posibilidades, porque estas cosas, no, esta ingeniería social a la larga no va a funcionar. Y si nosotros comenzamos a hacer una oposición en pequeñas comunidades, va a terminar de... podemos superarlo, digamos así, en un tiempo relativamente corto. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir.